son tus obras, porque grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande es tu amor, grandes son tus obras, porque grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande es tu amor, grandes son tus obras, porque grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno está la mano, Señor. Damos gracias al Señor que podemos estar juntos, que podemos compartir su palabra. Amén. ¿Está contento de estar en la casa del Señor? Un día más que Dios nos regala. Tenemos que saber aprovechar las oportunidades que Dios nos está permitiendo vivir. Son tiempos complicados, hermanos. Hay que aprovechar las oportunidades de buscar de Dios, de estar en la presencia de Dios, ¿no? Mientras cantábamos este coro, nos vamos preparando para estar frente al mar de cristal, para saber cómo adorarle a nuestro Señor. Y más de uno va a llegar ahí, ¿para dónde corremos? No va a saber qué hacer, porque hoy es el momento de prepararnos. Hoy es el momento de prepararnos y aprender a adorar al Señor. Como dice su palabra, en espíritu y en verdad. Tiene que ser del corazón. Tiene que ser en espíritu, porque Dios es el espíritu. Amén. Quisiera compartir lo que Dios ha puesto en mi corazón, y a veces yo reflexiono en algunas palabras que son como de uso diario y la damos como por entendida y como que ya lo sabemos, pero cuando uno intenta definirlo y es medio como que no sale tan fácil, y siempre termino yendo al diccionario. Pero si yo le dijera a usted, ¿cómo definiría la palabra encuentro? ¿Cómo lo definiría usted? ¿Qué es un encuentro? Hallar algo. Cuando o a alguien. coinciden dos personas en un lugar y se encuentran. Pero a veces estas palabras no son tan fáciles de definir. Y justamente consiste en coincidir en un punto, una o dos cosas, se tienen que unir. Y casi como que el diccionario dice, como que se chocan uno con la otra. Y cuando nosotros llevamos esta palabra encuentro a lo bíblico, estamos hablando de encontrarnos, de coincidir con el Señor, pero entrando en una relación. Por eso cuando nosotros utilizamos la palabra encuentro en la iglesia o en nuestro lenguaje, tener un encuentro con el Señor, estamos diciendo que tenemos que coincidir. Yo no puedo coincidir si no me someto a la palabra de Dios, si yo no tomo para mi vida los principios de la palabra. Por eso yo tengo que conocer la palabra de Dios para poder tener un encuentro con el Señor. Y también implica, desde lo bíblico, el encuentro, una relación. No es solamente como que, bueno, hoy nos encontramos y ya está. Yo no puedo decir, tengo una amistad con Joaquín porque una vez nos vimos en la vida. Y hay algunos que son intensos y dicen, sí, es mi amigo, y ya se consideran amigos. Pero la realidad es que si yo no me encuentro con él, si no coincidimos, no digo que seamos iguales, no digo que tengamos los mismos gustos, pero por lo menos nos tenemos que encontrar y nos tenemos que conocer. Nos tenemos que conocer. Por eso también, fíjense que la palabra tener comunión con Dios, muchas veces yo la transmito de tener amistad profunda con Dios. Porque ahí es donde nos relacionamos. Yo le conozco a Él y obviamente Él me conoce a mí. Ustedes conocen de mí lo que yo estoy mostrando, lo que puede llegar a leer en mi conducta,
pero la realidad es que mi corazón solamente Dios lo puede ver. Por eso cuando yo me relaciono con Dios, Él me conoce a la perfección, del derecho al revés, pero también yo tengo que aprender a conocerle a Él. Y no hay otra forma de conocerle que a través de la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios nosotros encontramos a una persona que se encontró con Jesucristo y que nunca más volvió a ser igual. A través de la palabra nosotros vemos los ejemplos que nos enseñan cómo relacionarnos con el Señor, cómo nosotros nos relacionamos con Él. Amén. Así que le invito a que pueda abrir su Biblia en el libro de Hechos, capítulo 9, del 10 al 19. Hechos 9, del 10 al 19. Yo voy a leer el primer versículo, luego seguimos leyendo la versión que usted tenga, seguimos la lectura. ¿Lo encontró? Amén. 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 Dice: había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión: Ananías, aquí estoy, Señor. Vete a la calle, la derecha, a la casa de un hombre llamado Judas. Pregunta allí por Saulo de Tarso. Ahora mismo él está orando, porque yo le he mostrado en visión a un hombre llamado Ananías, que se le acerca y le pone las manos en la cabeza para que recupere la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Además tiene la autorización de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que invocan tu nombre. Ve y haz lo que te digo, le respondió el Señor. Yo lo he escogido para que pregone mi nombre tanto entre las naciones, delante de reyes, como al pueblo de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ananías fue y una vez dentro de la casa le impuso las manos y le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante, algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y recobró la vista. Luego se levantó y fue bautizado. Después comió algo y recuperó las fuerzas. Amén. Como les decía, nosotros acá en el texto que acabamos de leer podemos encontrar la vida de una persona que fue llamado por el Señor para una tarea específica. Estamos hablando de Ananías. Pero si nosotros vamos al contexto, todo lo que viene aconteciendo antes de este pasaje que hemos leído, nosotros vamos a encontrar lo que es conocido como el llamamiento de Saulo, cómo él se convirtió, cómo el Señor se le apareció en el camino, cómo él tuvo una experiencia personal. Por eso cuando hablamos de encuentro, hablamos de una experiencia viva, porque si yo no tengo una experiencia viva con Jesucristo, solamente estoy teniendo religión en mi vida. Y la realidad, hermano, es que la religión es el esfuerzo del hombre para acercarse a Dios, que no logra absolutamente nada, porque nosotros en nuestras propias fuerzas no podemos acercarnos a Dios y lograr tener relación con Él. No es en nuestra fuerza. Tenemos que entrar en una experiencia personal donde Él viene a nuestra vida, donde sí luego imparte su espíritu y de ahí arrancan las fuerzas como para poder relacionarme con Él. Acá nosotros encontramos a Saulo en ese momento, que luego es conocido como Pablo. Lo encontramos teniendo ese encuentro que fue muy particular. Fue un encuentro sobrenatural. Y tal vez cada uno de nosotros no ha tenido un encuentro así tan, permítame usar esta palabra, tan espectacular como lo que nosotros vemos, ¿no? Porque a nosotros es como que nos gusta ver esos textos donde vemos así como el resplandor. Tal vez no vimos nada, pero aceptamos a Jesucristo
creímos en Él, creemos que es nuestro Señor, creemos que es nuestro Salvador, y cuando yo lo recibo por la fe, me encuentro con Él. Amén. Y comienzo a tener una experiencia. Hay algo que ocurre en el corazón, pero sí yo puedo hablar de que me encontré con Él, porque algo pasa en mi corazón, algo pasa en mi interior. Y lo primero que ocurre es que justamente yo tengo paz en mi corazón, de que Él realmente vino a mi vida. Por eso yo puedo hablar de que tuve un encuentro con Jesucristo. Yo tuve un encuentro con Jesucristo. Y si usted hoy está acá es porque ha tenido un encuentro con Jesucristo. Y tenemos que aprender a cuidar y a fortalecer nuestra fe a partir de ese encuentro. En este texto que hemos leído encontramos a dos personas y ambos tuvieron un encuentro con Jesucristo. Ahora nosotros vemos de que Ananías específicamente había ya abrazado la fe en Jesucristo y ya había avanzado, había dado unos pasos. ¿Por qué? Porque él pudo distinguir automáticamente que su Señor le estaba hablando. Por eso, hermanos, cuando yo tengo un encuentro con Jesucristo, yo me rindo a Él. Amén. Yo rindo mi vida al Señor. No puede haber, permítame decirlo así, discípulo de Jesucristo que no se rinda ante la presencia de Dios. Por eso nosotros tenemos que aprender a rendirnos a Él. Nosotros tenemos que aprender a rendir nuestra vida delante de su presencia. ¿Y qué significa esto? No es un acto de un culto donde yo vengo y levanto las manos, amén, gloria a Dios, está perfecto, que adoremos, que nos entreguemos. Dios no anula nuestra vida almática, podemos decir, lo que sentimos, pero Dios quiere relacionarse en nuestro espíritu. Y hay momentos donde Dios va a comenzar a tratar y te va a mostrar, esto ya no quiero que lo hagas, así ya no quiero que vivas. Y tal vez no te lo va a decir así como yo te lo estoy diciendo, pero sí a través de su palabra. Amén. Por Por eso cuando yo leo la palabra con un corazón abierto, comienzo a ser amonestado por el Señor. Y yo me doy cuenta cuando yo conocí al Señor, me di cuenta de que la mayoría de las cosas que yo hacía iban contra la palabra de Dios. Y yo decía, pero toda mi vida vivía así. Pero ahora mi vida estaba rendida a los pies de Cristo. Por eso nosotros tenemos que aprender a rendir nuestro corazón. Y Ananías había rendido su corazón, había abrazado la fe en Jesucristo y había aprendido a escuchar la voz de Dios. Fíjese que el Señor le dice en una visión, Ananías, y él dice, aquí estoy, Señor. Ese aquí estoy, Señor, implica rendición, implica el estar atento que yo conozco su voz. Amén. No encontramos a un Ananías diciendo, ¿será de Dios? ¿Será que esta voz que estoy escuchando es Dios? ¿Será o no será? No, yo creo que no. Y no entró en una lucha personal. Sí, él manifestó con sinceridad que le tenía un poco de temor a este hombre, al que el Señor le estaba enviando a orar. Pero la realidad, hermanos, que él aprendió a rendir su corazón. Si nosotros nos ponemos a analizar también este texto, Ananías, hasta este momento fue un desconocido y posterior a este momento siguió siendo un desconocido. No se sabe más nada de Ananías que de este momento histórico donde él escuchó la voz de Dios, estuvo dispuesto a ir y luego oró y ya no se supo más nada de él. No es que después lo vemos en otros, más adelante en el libro de los Hechos, Ananías presentando su tarjeta diciendo, hola, soy Ananías, oré por Pablo.
¿viste? Que está predicando grandes cosas. No sabés quién le habló, no sabés quién le predicó. Yo, Ananías, acá, me presento. No lo vemos más. Pero él era una persona que había rendido su corazón a Dios. No buscaba ni fama, no buscaba dinero, no buscaba que lo estén dando un like, manito arriba, que lo aplaudan, no buscó luces. Pero él tenía un corazón rendido de tal manera que cuando Dios le habló, él dijo, heme aquí. Por eso, hermanos, es una señal de rendición ese heme aquí. Y tal vez a veces nosotros hoy no lo usamos, pero tiene que ver con la disposición del corazón. Nosotros como iglesia, nosotros como discípulos del Señor, tenemos que tener disposición del corazón. Y eso me muestra un corazón rendido. Un corazón que se rinde está dispuesto ¿a qué? A hacer lo que Dios quiere, no lo que yo quiero. Porque yo puedo desear un montón de cosas buenas. Y a veces como discípulos, como creyentes, como cristianos, tenemos buenas intenciones. Pero a veces no basta con tener buenas intenciones. Yo tengo que hacer lo que Dios quiere. Y esa es mi meta, ese es mi objetivo. Yo tengo que tenerlo como algo presente en mi vida y en mi corazón. Ambos habían tenido un encuentro personal, uno quizás había caminado un poquito más, y Ananías lo manifestó diciendo, aquí estoy. Y fíjense que los primeros pasos de rendición para Saulo fue que el Señor le dio la orden de que se quedara en una casa determinada. Y no es que él dijo, no, a mí me llevan a los mejores especialistas porque yo quiero saber por qué no veo. No, el Señor le dijo, anda a esta casa, yo voy a enviar a alguien. Entonces el camino de la rendición de nuestra voluntad manifiesta que somos discípulos del Señor. Manifiesta que nos hemos encontrado con Jesucristo. Si yo me encontré con Jesucristo, tengo que tener actitudes de rendición. Tengo que rendir mi corazón, mi voluntad. Y como le decía, hermano, Ananías en un momento le dijo, Señor, pero esta persona es brava. Sabés que tiene un prontuario, tiene antecedentes porque persigue a la iglesia. Ahí me estás mandando. Y el Señor le dijo, ve porque instrumento es. Yo lo voy a levantar, yo lo voy a usar. Vos no te hagas problema. Entonces nosotros tenemos que aprender a ser obedientes. La rendición implica obediencia. Por eso, cuando nos encontramos con Jesucristo, también estamos con disposición de servicio. Disposición al servicio. Ananías, como le decía, se había encontrado con el Señor, había dado quizás unos pasitos más, y cuando el Señor le da la orden, por más que él dice en un momento luchó, pero luego fue. No es que termina el pasaje diciendo, y Ananías no le hizo caso porque tenía tanto miedo a este hombre, que Dios tuvo que levantar a otra persona. Porque permítame decirlo, si Ananías no quería ir, yo le puedo asegurar que Pablo iba a ser levantado igual. Pero Dios iba a valer de otra persona. Y esto es lo que ocurre también en nuestro tiempo, en nuestra vida. Dios nos llama, sí que nos llama, a tener un encuentro personal con Él. Nos llama para que le sirvamos a Él. Todos fuimos llamados al servicio al Señor. Amén. Desde el más grande hasta el más pequeño. Todos hemos sido llamados. Amén. Amén. ¿Usted ha sido llamado por Dios? Amén. Tiene que asumirlo. Tiene que creerlo. Aférrese a esta realidad espiritual. Y que el enemigo no le venga a decir, no, vos no, a vos te falta. No, vos estás con esta condición, con aquella condición. No hiciste instituto, todavía no hiciste la escuela de vida, ni escuela de liderazgo. Hermano, acá no nos habla nada de eso. Fueron obedientes. ¿Por qué? Porque tuvieron un encuentro con Dios.
tuvieron un encuentro personal con Jesucristo. Y Ananías estuvo dispuesto a servirle al Señor, más allá de sus temores personales. Porque yo recuerdo el día que a mí a alguien se le ocurrió decirme, cuando yo conocí al Señor, Dios te va a usar, me dijeron. ¿Qué? Dije yo. ¿Estás loco? No. Sí, Dios te va a usar, Dios te va a levantar. No creo, le dije yo. Yo no me tenía fe en mí mismo. Porque yo decía, yo no puedo hablar frente a la gente. ¿En qué Dios me va a usar? Si a mí me da vergüenza hablar delante de la gente. Notará que la vergüenza se me fue. Porque hoy no tengo problema de hablar. Pero la realidad, hermano, es que a veces puede ser un poco como que te impacte el corazón, que te digan, Dios te llamó. Dios te llamó. Y Él quiere que le sirvas. Y a veces nosotros decimos, Señor, saltan los temores. Saltan justamente a veces las cuestiones no sanadas, porque cada uno de nosotros llegó de un mundo distinto. Imagínense venir de un mundo donde todo el tiempo te decían, vos no servís, vos no vas a llegar a nada, sos un tonto, y ni qué decir de ahí para abajo, ¿no? Y hay personas que crecen con todo ese lenguaje que los maldice. Y cuando vos experimentás que alguien te dice, Dios te va a usar, y obviamente que a uno le da temor y lo primero que hace es levantar barrera y decir no, no. Y Ananías en un primer momento él dijo, Señor, pero ¿estás seguro? Señor, he oído hablar mucho de ese hombre y de todo el mal que ha causado a tus santos en Jerusalén. Y ahora lo tenemos acá, cerquita, autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevarse preso a todos los que invocan tu nombre. Me van a llevar preso. Me van a llevar preso si voy a hablar de este hombre. ¿Vos estás seguro? ¿Estás seguro que yo tengo que ir? Nosotros podemos experimentar como Ananías a veces estas cuestiones internas que nos bloquean, que nos llevan a paralizarnos a veces. Pero Dios quería usarle. ¿Y qué es lo que Dios quiere hoy de cada uno de nosotros? Quiere fluir a través de nuestras vidas. Quiere que le podamos servir. Quiere que le podamos llevar la palabra a otros para que conozcan de Jesucristo, como nosotros un día conocimos de Jesucristo. ¿Amén? Amén. Usted conoció de Jesucristo, el 90% más de los creyentes conoció de Jesucristo porque alguien le habló. Hay un porcentaje mínimo que conoció al Señor justamente a través de la palabra, leyendo, teniendo una experiencia donde Jesús se le apareció y le predicó. Yo creo en eso. Yo sé que hay testimonios así. Pero la mayoría experimenta el conocer a Dios porque alguien le habló. Por eso Dios nos llama al servicio. Y a veces ese servicio tiene que ver con ir y orar por alguien. Ir y orar por alguien. Y a veces nos da como cierto temor predicar, ni qué decir orar. Porque entramos en esa rueda de ¿y si no se sana? ¿Y si yo oro y no se sana? En Paraguay cuando algo les da vergüenza dicen ¡qué pelada! Y si yo oro y no pasa nada, ¡qué pelada! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza me va a dar! Pero nosotros no hacemos milagros, hermano. Nosotros fuimos enviados a orar, a poner las manos sobre los enfermos. Y el que hace el milagro es el Señor, no nosotros. Por eso yo tengo que creer y confiar de que si Dios me envía, el Señor va a orar.
Por eso el Señor le habló a Ananías y le dijo, anda igual, más allá de tus temores, más allá de que te sientas con miedo. Yo quiero fluir a través de tu vida. Mi espíritu va a fluir a través de tu vida. Y yo voy a levantar a este hombre. Yo lo voy a sanar. Instrumento va a ser en las manos de Dios. Y permítame decirle, hermano, es que a veces nosotros nos medimos tanto con esto, que no terminamos de comprender hasta dónde Dios quiere llegar. Porque imagínese que usted tal vez hoy le habla a alguien, ¿no? Siempre pienso en los maestros que enseñan a niños. No sabés si ahí vos tenés el futuro predicador, predicadora, que va a llevar el último avivamiento a alguna nación. Nosotros fuimos llamados para servirle. Todos hemos sido llamados para servirle. Y esto es un privilegio, hermano. Servirle al Señor es un privilegio. ¿Implica una responsabilidad? Sí, también. Como yo le decía la otra semana, es parte del combo. Está dentro de la cajita feliz. Es un privilegio, es un honor. Te abre puertas, conoces gente, sí. Pero también es una responsabilidad. También es una responsabilidad. Yo le contaba hace unos años, y yo creo que el año pasado lo volví a contar, de la primera vez que yo experimenté que Dios me decía, andar y hablarle a una persona. ¿Algunos se acuerdan? Era una abuelita que vivía a la vuelta de mi casa. Siempre me acuerdo de la abuela Uberlinda se llamaba. Y ya tenía, no sé, más de 90 años. Y me acuerdo clarito que yo estaba orando en ese tiempo, ¿no? Como a veces uno dice, en ese primer tiempo de fervor, Señor, envíame, muéstrame a dónde tengo que ir. Y clarito escuché, andar y hablarle a la abuela Uberlinda. Y yo dije, ¿a ella? Pero no me va a entender, dije. Está muy abuelita. Está muy viejita. Pero fue claro. Y yo dije, no, son cosas mías. Es como algo que a mí se me puso nada más. Y en la siguiente semana esta abuelita partió. Y fue la primera vez que yo experimenté que no solamente es un privilegio, que no solamente es el sentir algunas cosas maravillosas de la obra del Espíritu, sino que también es una responsabilidad, porque es un mensaje de urgencia. Y yo no sé cuánto tiempo le queda al otro, ni cuánto tiempo me queda a mí. Ni cuánto tiempo me queda a mí. Por eso, cuando yo tengo la oportunidad, yo tengo que dejar que el Espíritu Santo fluya. Yo tengo que dejar que Él me use. Y a veces va a ser a través de la oración, a veces a través del predicarle específicamente, a veces tal vez es una simple visita, es una expresión de cariño, es un abrazo, es darle algo a alguien, un alimento, no sé, pero Dios nos quiere usar, sí que nos quiere usar. Él quiere fluir a través de nuestras vidas, sí que quiere fluir, pero tenemos que aprender primero a ir más allá de nuestros propios temores y creer que Él quiere usar mi vida. Él quiere usar nuestro corazón. Y a veces, hermanos, corremos detrás de tantas cosas, que nos olvidamos qué es lo que quiere Dios. ¿Qué es lo que quiere Dios? ¿Qué es lo que Dios espera de mí? ¿Que yo venga, esté, me vaya y ya está? ¿Y ser creyente de fin de semana? No. Lo más importante no ocurre acá. Lo más importante ocurre en la semana. Ayudando, bendiciendo, orando, visitando, predicando. Y yo le puedo asegurar que su vida no va a ser igual. Su vida va a experimentar esa llenura que todos la deseamos, hermano. Que todos deseamos esa llenura. Pero ¿para qué Dios nos va a llenar
si nosotros no vamos a soltar una gota de misericordia en nadie? Dios no suelta sus recursos así como para que después quede como tirado o abandonado. Dios quiere derramar de su Espíritu sobre nuestras vidas para que pueda fluir, para que Él pueda llegar a los corazones de las personas necesitadas. Y todos tenemos, hermanos, no solamente que servirle cuando nos encontramos con Él, sino que en nuestra vida se desata un propósito. En nuestra vida se desata un propósito. Y yo tengo que aprender a entenderlo esto, a asumirlo, a abrazarlo, a fortalecerlo. Fuimos llamados con un propósito. Amén. Y esa es nuestra responsabilidad, conocer cuál es ese propósito. Y cuando hablamos del propósito, estamos hablando del plan de Dios, el deseo de Dios para nuestras vidas. ¿Qué es lo que Dios desea para cada uno de nosotros? ¿Usted lo conoce ya? ¿Puede estar seguro de qué es lo que Dios desea de su vida? Esa es nuestra responsabilidad, hermano. Esa es la responsabilidad particular de cada uno, de conocer a qué Dios me llamó, qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios anhela de mí, qué es lo que Dios quería de Ananías, que vaya y ore. ¿Qué quería el Señor? Que Ananías fuera y orara. Como le decía, hermano, si Ananías se negaba a hacerlo, yo estoy seguro que Dios iba a levantar a otra persona para que cumpliera con ese plan y ese propósito. Pero yo tengo que entender de que Dios desea y espera algo de mí. Nosotros, cuando nos involucramos en la gran comisión, podemos ser parte de los planes de Dios como iglesia. Por eso, si yo me acerco al plan de Dios en relación a la iglesia, que es la gran comisión, yo ya voy a estar involucrado y seguro de que estoy haciendo la voluntad de Dios, que estoy cumpliendo con sus planes y propósitos, pero también siendo parte de la iglesia. Yo fui llamado a una función específica para edificar el cuerpo. ¿Amén? No solamente fuimos llamados para ir y predicar, sino que también cuando las almas llegan, nosotros tenemos que ser parte de la edificación. ¿Y cuál es mi lugar? ¿Dentro de la gran comisión o dentro de la edificación de la iglesia? Esa responsabilidad ya es algo personal, sobre lo cual cada uno de nosotros tiene que orar, tiene que buscar y tiene que estar seguro. Fíjese que el Señor le dio una visión a Ananías. Y el Señor no nos va a dar una visión si nosotros mínimamente no estamos en el Espíritu. Porque a veces queremos que Dios nos use. Queremos experimentar las cosas espirituales. Pero ¿cuándo va a ocurrir? Cuando yo busque de Dios. No va a ocurrir en el capítulo 4 de mi serie de Netflix. Ahí estoy metido. A ver, ¿qué va a pasar ahora? Ay, una visión tengo. No. Porque en ese momento no voy a estar en el Espíritu. O cuando estoy, ¿no es cierto? No sé, en cualquier otro lugar donde se alimenta más la carne que el Espíritu. No va a ocurrir ahí. No va a ocurrir en medio de una fiesta, ¿no? Y a veces pensamos que estamos ahí punchi. ¡Ay! Una visión. En medio del baile. Algunos piensan que en medio de eso va a ocurrir algo espiritual. No, hermano, no va a ocurrir. Ni estoy diciendo esto y aquello es pecado. No lo entienda mal. Estoy diciendo de que las cosas espirituales ocurren cuando usted busca del Espíritu. Cuando usted se abre a la obra del Espíritu. Porque también esto es importante.
deseamos tener algo del Espíritu, y yo lo tengo que anhelar mínimamente. Siempre me sorprenden los momentos donde uno ora por el bautismo del Espíritu. Y uno dice, ¿cuántos quieren recibir al Espíritu Santo? Vamos a orar. Pase al frente, y algunos pasan, ¿no? Y algunos pasan. Ore al Señor, alábele. Aleluya. Levante sus manos. Adórele. Gloria. No va a ocurrir de esa manera, porque Dios no viene de prepo. No viene de prepo el Señor a meternos el Espíritu. Viene a un corazón que lo anhela. Viene a un corazón que lo desea. Y cuando usted desea algo, hermano, ¿no lo busca? ¿No lo anhela? Aquellos que tienen hijos, cuando son chicos y quieren algo, ¿qué es lo que hacen, chicos? Insisten. Entonces, cuando yo lo anhelo, lo busco, y eso es importante. Yo tengo que anhelar las cosas del Espíritu. Y cuando yo anhelo lo del Espíritu, el Espíritu se suelta. Yo no creo que Ananías estaba en cualquiera, permítame decirlo así, en cualquier tipo de situación como para que Dios le dé una visión. Él estaba en el Espíritu. Él estaba en el Espíritu. Por eso, hermanos, yo tengo que preparar mi corazón. Lo mismo que cuando llegamos al culto. Cuando llegamos al culto, yo tengo que traer mi corazón preparado. Yo no puedo esperar, bueno, a ver que canten lo que tengo ganas. Hoy yo voy a poner esta canción y si la cantan, están en el Espíritu, yo estoy en el Espíritu. Y a veces pensamos de esta manera y no es así. No es así. Yo tengo que venir a adorarlo. Y tengo que venir con un corazón dispuesto, con un corazón que le anhela, que le desea. Y Ananías entendió que había un propósito y lo cumplió. Él fue y oró. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Saulo recobró la vista. Lo que Dios le dijo que iba a acontecer es lo que ocurrió. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos da un propósito, cuando Dios nos da una tarea y nosotros la cumplimos, el respaldo de Dios viene. El respaldo de Dios se suelta. Por eso, hermano, usted tiene que creer. Crea que cuando usted ora por alguien, Dios algo va a hacer. Tal vez no lo va a hacer de la manera espectacular que a veces a mí se me ocurre en la cabeza. Porque nosotros hasta nos adelantamos y nos imaginamos el milagro como va a ocurrir. Nunca va a pasar así. Dios va a ser mucho más abundante. Dios va a ser mucho más maravilloso. Yo no lo puedo encasillar a Dios en mi forma de pensar y en mi forma de actuar. Pero sí yo tengo que ser obediente. Y de esta manera yo me involucro en los planes y los deseos de Dios. Como le decía, esto nos tiene que quedar en claro. A grandes rasgos, como iglesia, nos involucramos en la gran comisión. El ir, predicar, hacer discípulos. Y luego podemos hilar más finito, siendo parte de la iglesia, para buscar mi lugar para edificar la iglesia. Y ahí sí hablamos de un servicio interno, de un servicio para ayudar y bendecir a la comunidad de la iglesia. Amén. Por eso, hermano, es tan importante que nos encontremos con el Señor, que podamos tener este encuentro personal, porque nos lleva a profundizar en Él y en su palabra. Amén. ¿Es un tiempo de desafío? Sí que es un tiempo de desafío. Como le decía al principio, es un tiempo también peligroso. No es tiempo de soltarse de la mano de Dios, es tiempo de buscar su presencia. Le invito a que se ponga de pie y que podamos orar.